Gracias, diputado Redondo. Oyendo la intervención de don Mario, oyendo la intervención de don Otto, lo que me vengo a dar cuenta es que el ministro de Hacienda ha tenido la virtud de unir a la Asamblea Legislativa y ha tenido la virtud de ponernos a todos dentro de una misma línea de pensamiento, de actuaciones y una línea en donde vamos a ir de la mano e impulsando una política económica. Me alegro que don Helio haya tenido esa capacidad, que haya tenido esa habilidad política, porque en algún momento no se la reconocíamos a la distancia, pero veo que ha logrado unir a las fuerzas de oposición en aras de que tengamos una propuesta de reforma económica que saque adelante a Costa Rica. Porque las posiciones que hoy han estado dando aquí los compañeros del Movimiento Libertario y don Mario son totalmente coincidentes con las que hemos venido defendiendo en el Partido Liberación Nacional desde hace muchos meses. No vamos a aprobar ninguna reforma fiscal, no vamos a crear ningún nuevo impuesto hasta tanto no conozcamos la propuesta de medidas en torno al gasto público que vaya a impulsar el gobierno de la República. Y desde el 25 de abril, escúchenme, desde el 25 de abril estamos esperando la propuesta. La primera pregunta que hicimos al señor presidente electo en ese momento, que no había asumido funciones, a don Luis Guillermo Solís en la reunión a la que nos invitó y que me correspondió hacerla a mi persona porque así lo habían decidido los compañeros, de que abriéramos nuestro diálogo con el presidente con una intervención de mi parte en materia económica. La pregunta fue muy sencilla. Señor presidente electo, queremos conocer cuál es la propuesta económica que va a tener la administración Solís Rivera. Usted en campaña dijo que este país no necesitaba impuestos, que parando la corrupción, eliminando el gasto superfluo y cobrando los impuestos, Costa Rica solucionaba su problema fiscal. Desde el 25 de abril hasta la fecha no hemos tenido una respuesta que nos diga cuál es la propuesta económica del gobierno de la República. Y lo que tenemos son señales muy extrañas. Don Helio va y visita los Estados Unidos, se reúne con las calificadoras de riesgo y le dice a Noticias Monumental que la gente de una de esas empresas le reconoció que no tenían la información, que estaban equivocados y que regresaba al país muy optimista y muy positivo de que íbamos a tener en el corto plazo buenas noticias. Pues las buenas noticias para don Helio son precisamente que le bajaron el nivel de calificación a Costa Rica, porque su viaje a los Estados Unidos confirmó para las agencias calificadoras que no habían propuestas en materia del ingreso, que había un gasto público que crecía desmedidamente, un aumento de salarios que significó 62.000 millones de colones, unas transferencias a las universidades 3 veces más de lo que ha sido la inflación, casi 4 veces más de lo que ha sido la inflación, 52.000 millones de colones y un presupuesto que sube un 19% cuando el último había aumentado un 4%, y el promedio de aumento de los presupuestos en la administración Chinchilla Miranda no supera el 5% anual. El primer presupuesto de la República llega al 19% de incremento del gasto, que por dicha hoy en día estamos aquí haciendo un esfuerzo en la Asamblea Legislativa por lograr una reducción sustancial de esa voracidad por gastar los dineros que no tiene el gobierno de la República. Pero vea qué interesante, en una de sus entrevistas, el equipo económico del gobierno reconoce como uno de sus grandes logros el haber logrado la estabilidad cambiaria en Costa Rica y que el tipo de cambio ya dejó de subir y que la moneda costarricense con respecto al dólar se encuentra estabilizada. Pues hoy, leyendo la página del Banco Central, y ojalá que mi lectura haya sido equivocada, en el capítulo de reservas netas del Banco Central se da una disminución de 433 millones de dólares en lo que lleva esta administración. 433 millones de dólares.
se han disminuido las reservas en casi un 7%. Eso quiere decir que la estrategia cambiaria que tomó el gobierno, lo único que ha venido a hacer es disimular que están bajando las reservas económicas y que el tipo de cambio se está sosteniendo con un criterio político y no con un criterio económico. Recuerden ustedes que el gobierno de la República, una de las primeras decisiones que tomó fue sacar las compras del sector público del mercado del Monex. Y como tal ya no las conocemos porque se maneja en un mercado privado. Y se mantiene entonces un equilibrio entre las compras y ventas del sector privado a costa de 433 millones de colones. Como un 7% de las reservas se han ido en los últimos poco más de 100 días que lleva esta administración. Me recuerda lo que estamos viviendo el año 1978, cuando en aquel momento se le preguntaba al ministro de Economía que cómo veía el tipo de cambio y decía que aquí no habían problemas cambiarios, que el tipo de cambio estaba bien, que el colón valía lo que era 8.60 en su momento y que no tenía por qué haber una devaluación y que no había una crisis cambiaria. Hoy en día encontramos al ministro de Hacienda diciendo aquí no hay una crisis fiscal y haciendo negación de la realidad económica que estamos viviendo, igual como en el 78 lo hacía don Hernán Sáenz, en ese entonces ministro de Hacienda en la administración Carazo. En aquel momento se negó una crisis cambiaria, hoy en día se niega una crisis fiscal. Las consecuencias del 78 las vimos en el 81, con una devaluación varias veces, casi geométrica del colón y una inflación que llegó al 61% y un gobierno que tuvo que ser rescatado en el año 82 por don Luis Alberto Monge. Todavía estamos a tiempo para que se puedan tomar acciones y correctivos, pero esas acciones y correctivos queremos conocerla. Yo por eso, diputado don Mario Redondo, le puedo decir que nosotros vemos con buenos ojos y apoyamos su propuesta de que el señor ministro de Hacienda venga y nos diga cuál es su política fiscal para Costa Rica. Tuve la oportunidad de estar en un debate organizado por el periódico El Financiero junto con el Estado de la Nación y la propuesta que llevó el ministro de Hacienda, discúlpenme, pero daba pena ajena escucharla. Que vamos a bajar el déficit fiscal porque ahora le vamos a pedir a los que tienen tarjetas de crédito que nos justifiquen cómo están gastando la plata. Esa fue la propuesta de reforma fiscal más seria que presentó el señor ministro de Hacienda en el debate o en la mesa redonda en el periódico El Financiero. Mientras el economista estrella del BID nos estaba explicando que Costa Rica estaba pasando por una situación complicadísima en sus finanzas, la propuesta del ministro de Hacienda fue: ahora vamos a abrir las tarjetas de crédito y le vamos a preguntar a la gente cómo consigue usted para pagar las tarjetas de crédito y entonces vamos a recalificarle el ingreso, porque si eso es lo que gasta, eso quiere decir que lo que recibe es dinero que no está tributándose en el país. Queridas compañeras y compañeros, estamos a tiempo de que aquí las cosas se hagan con muchísima más seriedad. Pero lo que sí es real es que la ruta que estamos llevando es una ruta que nos va a llevar por el despeñadero. Hace unos días recordaba aquella famoso chiste del político mexicano, porque dentro de poco vamos a estar oyendo esa misma expresión que venía a decir y llega y dice en su discurso: hace un año les dije que estábamos al borde del abismo y al borde del precipicio. Hoy con orgullo les debo decir que he dado un paso adelante. Bueno, así es como estamos nosotros, un gobierno que se ve al borde del precipicio y que quiere dar ese paso adelante. Y hoy los diputados de esta Asamblea Legislativa le decimos: señor ministro, queremos sostenerlo para que no dé ese paso adelante y para que podamos tener una propuesta que resuelva los problemas fiscales en Costa Rica. En síntesis, don Mario, vamos a respaldar su propuesta de que traigamos aquí al ministro. Nos sumamos a lo que ha logrado don Helio, que es unir a los diputados de oposición. Tarea siempre difícil donde son tantos partidos, pero nos ha unido en una propuesta que me parece que es muy clara. Aquí no habrá una reforma fiscal hasta tanto no conozcamos nosotros lo que es el ajuste en el campo del gasto, en lo que es la ley de empleo, lo que es la propuesta en materia de pensiones,
lo que es la duplicación de programas y de instituciones, para que después de eso podamos nosotros hacer una valoración de cuál debe ser una política en materia de ingresos y en materia de impuestos. Muchas gracias, diputado.